Bueno, pues aquí tenemos dos tipos de tornillo. Sería el tornillo que ajustamos mediante llave, que lleva ahí las muescas, y el tornillo que ajustamos manualmente, ¿vale? Estos son similares. Luego hay algún tornillo un poco distinto, con un sistema un poco diferente, pero en este caso hablamos de los que son similares y el sistema que tienen, ¿vale? Porque son diferentes y cómo ajustan, ¿vale? Bajo mi punto de vista, yo creo que son bastante similares porque tienen un sistema que al final es igual. Lo único que cambia es la forma de ajustarlo. Y siempre va a depender de esta arandelita interior, que es la que hace tope cuando ajustas el tornillo con estas muescas que tiene. Ahora lo abriré para que lo veáis. Aquí tenemos los dos tornillos abiertos, el manual, de ajuste manual, y el de ajuste mediante llave, en este caso los que son similares. Llevan unas muescas en la tapa, digámoslo así, y llevan una arandela interior que lleva dos pequeñas muescas en relieve, que son las que se traban en estas muescas de aquí cuando las ajustamos y oímos ese clic, 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 clic al aflojar o al apretar. Y como veis, lleva el mismo sistema. ¿Qué pasa? Que con el tiempo esta arandelita, pues del roce, se desgastan las muescas. Y es simplemente cambiarla. Eso cualquier afilador con un poco de idea, cuando te revisa las tijeras, te lo cambia. En este caso, yo con el servicio técnico que tengo, que es Mi Filo, sé que él lo revisa y lo cambia siempre. Los demás supongo que también, pero yo no puedo hablar por los demás. Y bueno, eso, son muy similares. En este caso, para mí la única diferencia es ajustar con llave o manual. Sí que puede ser que de tanto ajustar con la mano o tocarlo más con la mano, porque en este caso es más sencillo que andar buscando la llave, lo podáis desgastar primero. Pero en principio, si la tijera no va floja ni va apretada, no deberíais de tocarla del punto de ajuste en el que se os envía. En el momento en que se afloje o esté demasiado apretada, pues la tenéis que ajustar. Y si vierais que os pasa muy a menudo, entonces ya habría que mandarla a hacerle una revisión para ver si hay que cambiarle la arandelita a esta interior, pero sin más.